Tuve de mi hermano cuando tenía 15 años y a pesar de que en este momento ya la niña tiene 11 años, mi mamá no lo sabe. Para entrar en contexto, mi hermano siempre había sido un buen hermano dentro de lo normal hasta que cumplió los 18 años y empezó a agarrar muy malas amistades, empezó a salir mucho, empezó a beber. Cada fin de semana él salía y se iba con sus amigos, llegaba tarde, llegaba todo. Las primeras veces que llegó así, mi mamá le llamaba la atención, le decía que él no podía llegar hacia la casa. Ellos discutían un rato, pero después él se iba a dormir. Después esto se volvió como repetitivo, hasta que mi mamá como que se cansó y ya no le decía nada más. Pero después de eso, él empezó a meterse a mi cuarto cada vez que llegaba así y me accedía. Me decía que yo no podía gritar, que no podía decir nada y prácticamente eso se le volvió costumbre y yo no decía nada. Para mi tranquilidad y, y mi descanso de lo que mi hermano me estaba haciendo, en esos días a mi hermano se lo llevan a prestar el servicio militar. En mi país, los chicos prestan el servicio militar a los 18 años. A las semanas él se fue y yo me empecé a sentir mal, estaba mareada todo el tiempo, no me sentía bien, hasta que un día me desmayé y mamá me llevó al médico. Allá le dijeron a mi mamá que yo estaba embarazada. A mi mamá casi le da algo. Ella decía que como así, que porque yo estaba en embarazo, si yo era una niña. Mi mamá estaba muy alterada y cuando llegamos a la casa fue aún peor. Allá me trató súper mal, me preguntaba que quién era el papá de ese bebé y yo me quedaba callada todo el tiempo, yo no decía nada, yo no era capaz de decirle a mi mamá que mi hermano era el que se metía a mi cuarto cuando estaba borracho, cuando llegaba así borracho a la calle. Y yo no le decía nada porque yo pensaba que mi mamá se iba a poner muy mal por eso y por eso prefería quedarme callada. Mi mamá insistía y me preguntaba que quién era el papá del bebé, que quién era el papá del bebé, hasta que yo un día le dije que era un muchacho con el que había estado. Ella me obligaba a decir el nombre de este chico, pero yo nunca le dije nada. Yo me quedaba callada y eso le daba más rabia a mi mamá. Ella estuvo enojada conmigo y distante durante los primeros 3 meses de mi embarazo, pero digamos que luego poco a poco se fue como pasando. Un día me dijo que qué más daba, que yo era su hija y que ella me iba a apoyar. A partir de allí empezó a llevarme al médico y a estar pendiente de mí. La bebé nació, mi mamá estaba embobada con esa bebé. Ella la quiso desde el primer día que la miró. Yo, en cambio, al principio estaba muy reacia con la bebé. No la quería ver porque me recordaba lo que mi hermano me había hecho. Pero con los días y con la ayuda de mi mamá, me fui como acostumbrando a la bebé y al final pues quería cuidarla. Él ya sabía que yo tenía una hija porque mamá se lo había dicho, pero cuando él llegó a la casa, yo creo que él sospechó, no, él supo que esa niña era de él, fruto de lo que él me había hecho. Mi mamá decía que la bebé era igualita a mi hermano, decía, menos mal sacó la cara a la familia, porque el papá no tenemos ni idea, decía mi mamá, le decía a mi hermano, tu hermana no ha querido hablar, no ha querido decir quién es el papá de la niña, así que no sabemos, pero bueno, eso no importa, decía ella. Mi hermano solo miraba y escuchaba a mi mamá, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Luego, una vez que estábamos solos los dos, él me preguntó que quién era el papá de mi bebé. Yo le dije a él, yo nunca he estado con nadie más desde que usted se metía a mi cuarto. Eso fue todo lo que yo le dije, pero yo creo que eso fue suficiente porque él lo entendió. Al otro día, mi hermano nos dice a mi mamá y a mí que se va de la casa. Mi mamá le dice, ¿cómo así, hijo? ¿Cómo así que te vas si acabas de llegar? Él dice, no, mamá, lo que pasa es que me salió un trabajo, un buen trabajo en otra ciudad y tengo que irme lo más pronto posible. Y bueno, por más de que mamá le dijo, pues al final él se fue. Y yo pues me quedé viendo con mi mamá. Desde que él se fue, me mandaba dinero cada mes sin falta. Mire, aquí le mandó su hermano, me decía mi mamá cada mes. Yo no sé si lo hacía por compensarme por lo que me había hecho o porque de verdad quería ser un padre con la bebé, no sé, pero lo hacía. Él venía de vez en cuando a la casa a visitarnos a mi mamá y a mí y me imagino que de paso y simuladamente también visitaba a su hija. Pasaron varios años, mi hermano consiguió mujer, tuvo un hijo, él ya casi no venía a la casa, mi mamá le rogaba que viniera, más que todo cuando nació su nuevo nieto, ella lo quería conocer y ya de tanto mi mamá rogarle, pues él vino a la casa, vino con su mujer y su niño que ya tenía 6 meses en ese tiempo, pues mamá estaba feliz, estaba embobada con este nieto y mi hija conoció al hijo de mi hermano que al mismo tiempo era su hermano.
Para ese mismo tiempo yo estaba comenzando una relación con alguien más, pero todavía vivía en la casa con mi mamá. Ya mi hermano y yo nos mirábamos, pero no cruzábamos mayor palabra, todo era así como de lejos, como, ¿sí? Porque ambos sabíamos de alguna manera lo que estaba pasando y que esa niña que estaba allí era nuestra hija. Ya pues a los meses me organicé con esta persona que estaba saliendo y me voy a vivir con él, pero la niña se quedó con mi mamá, pues estaba sola porque ella nunca se volvió a casar más, entonces ella decía que la niña pues era como su compañía y me dijo que no me la llevara, que se la dejara, que ella la iba a cuidar. Por eso la niña se quedó viviendo con mi mamá. Mi hermano continúa enviando dinero cada mes sin falta con la excusa de que es un buen tío. Yo sigo estando pendiente de la niña, aunque no iba con ella, pero cuando ella me pregunta que quién es el papá, yo le digo que fue un irresponsable que nunca se quiso hacer cargo de ella y que no sé nada de él. La niña en este momento ya tiene 11 años, es idéntica a mi hermano. No sé por qué, la verdad, nunca dije nada. Tal vez me dio miedo porque a pesar de todo era mi hermano y yo lo quería. Y quedarme callada de alguna manera fue una forma ilógica de protegerlo. El caso es que esto no lo sabe nadie, solo mi hermano y yo creo que ese es un secreto que ambos nos llevaremos a la tumba.